Muy buenas youtubers, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a repasar un poco la situación de los mercados y lo que ha ocurrido esta semana, que me parece especialmente relevante. Básicamente hemos tenido un dato de inflación en Europa que ha batido las expectativas, un discurso de la presidenta del BCE que ha parecido más, digamos, hawkish, o sea, más expectativa de subida de tipos, y eso ha tenido una repercusión inmediata en el mercado de bonos. Aquí tenemos el mercado el tipo de interés del bono italiano a 10 años, que si lo ponemos en perspectiva, evidentemente, vamos a ponerlo en líneas que se vea mejor, en perspectiva pues todavía tiene mucho margen, porque tan solo en el año 2018 estaba en torno al 3%, o sea que tampoco es que sea dramático, ni mucho menos lo que está ocurriendo, pero sí que es verdad que la velocidad, la aceleración ha sido bastante importante, no solamente en el bono italiano, es decir, también en la prima de riesgo de los países periféricos de la zona euro, relanzando los viejos fantasmas de la crisis del euro, ¿no? Sino que, bueno, este es el bono italiano, el bono español, que también está subiendo, vamos a ponerlo en perspectiva también, que también ha pasado del 0,70 al 1%, pero sobre todo, fijaros la velocidad en la que ha subido el bono alemán. Una barbaridad, una pasada. Y esto es lo que los mercados no gustan mucho porque supone pues, una desestabilización. No me atrevería a concluir, ni mucho menos, pues que pueda ser un peligro o algo gordo, pero la subida en la que suben los tipos y en general la velocidad a la que se mueven los mercados es algo preocupante porque desestabiliza, digamos que rompe el equilibrio, y cuando se rompen los equilibrios las consecuencias pueden ser importantes. Esa es un poco la perspectiva. Este es el bono americano, que también hay que destacar que ha superado los máximos anteriores, está ya por encima del 1,90. Y claro, lógicamente, pues en este contexto, los ETFs y los fondos que invierten en bonos, vamos a poner la lista de... pues están marcando nuevos mínimos, ¿no? Vamos a ir primero al TLT, que marca nuevos mínimos y está en zona de caída libre. Los bonos corporativos también están en zona de caída libre, vamos a ponerlo así, de esta manera, y eso podría provocar pues, que en realidad que los mercados se tambaleen, ¿no? Porque supone, como digo, un desequilibrio demasiado fuerte. Como digo, los ETFs de bonos cayendo, en la reacción del euro, vamos a entrar ya en materia de activos que seguimos más de cerca, es especialmente llamativa. Claro, lógicamente, si se plantea que suban los tipos en Europa, pues el euro gana un poquito más de atractivo, ¿no? Todo esto además ocurre después de una situación técnica que ya estuvimos destacando de caída libre, que como dije, tampoco significa que sepamos exactamente, de hecho técnicamente lo único que tenemos claro es que la amplitud de este banderín de consolidación, que es esta amplitud, proyectada desde el punto de ruptura, que es esta, es el objetivo mínimo que nos da la caída, ¿no? Eso es lo que nos dice el análisis técnico chartista tradicional y bueno, se ha cumplido. Y esto es un buen ejemplo también de lo que es el análisis técnico y el chartismo en concreto y la operativa, ¿no? Fijaros que este rebote vertical es igual de vertical que esta caída que además se producía después de un amago de ruptura alcista, ¿no? No hay ninguna señal precursora que avise de la magnitud de este rebote. Lo que hay es una sobreextensión bajista que ocurre después también de una sobreextensión bajista, y desde aquí se produce un primer rebote, bueno, uno que va un poco más, y después viene la noticia del BCE, y eso es lo que rompe los esquemas porque hace que los que estaban cortos, que estaban jugando al pullback en estos niveles, los especuladores pues tienen que cerrar sus posiciones, y eso provoca una reón extra, ¿no? Se para justo en esos niveles de resistencia. ¿Cuál es la perspectiva ahora, que es lo importante, ¿no? Pues yo creo que esto puede constituir un suelo, lo cual no significa que tengamos que tener un cambio de tendencia inmediato. Y bueno, nada más, es decir, tampoco puedo concluir grandes cosas más. Bueno, pues, lógicamente yo personalmente no he aprovechado nada de este rebote, pero insisto en que este tipo de movimientos súbitos no son lo que perseguimos, los que utilizamos, digamos, los gráficos. ¿Por qué?
Pues porque sea cual sea tu filosofía o tu método de inversión, no todos los movimientos que se producen en el mercado son tu objetivo. De hecho, la mayoría de los movimientos, que además la mayoría son erráticos, pues no van a ser nuestro objetivo de movimiento. Por lo tanto, esto entra dentro de la volatilidad y lo que hay en los mercados. El enfoque que hay que tener es simplemente que si tú estabas corto en estos entornos, que no te pilla a contrapié nunca el mercado, es decir, aplicar un stop en estos niveles. Eso es lo que, en mi opinión, hay que vigilar. Es decir, no hay que verlo desde el punto de vista de la codicia, sino de protegerse. Que estos movimientos ocurren y en este tipo de activos que son bastante erráticos también, y la bolsa también, en fases de consolidación, en fases de posible techo, pues también. Entonces, bueno, ya lo comentaremos. Vamos a ponerlo en velas semanales, donde vemos la magnitud de lo que ha ocurrido y que, desde luego, como digo, sí que supone que se detiene la inercia bajista anterior, y eso es positivo. ¿Hasta dónde puede subir? Pues no lo sé. Vamos a poner los retrocesos de Fibonacci del último impulso bajista, es decir, de la caída que va desde aquí hasta aquí, y tenemos ahí en el 38% pues un nivel que fue soporte, y el 61%, bueno, no hay niveles especialmente. Esta zona sería una zona de objetivo, de resistencia, alrededor del 61,8%, y esta sería la siguiente zona de resistencia, sin más. Tampoco tiene más complicaciones, no hay nada más que decir aquí de relevante en cuanto al euro, que para mí sobre todo es simplemente más que nada también un activo para cubrir, ¿no?, las posiciones en dólares, que es de lo que se trata. Y en ese contexto sí que es verdad que esto es uno también, pero esto ya es más de gestión y no tanto de análisis, que cuando tú tienes una cartera o tienes unas posiciones en dólares, lo que tienes que plantearte es si en estos niveles de sobreventa, de extensión, aunque pueda seguir cayendo, pues no son niveles en los que tú te puedes plantear una cobertura, es decir, comprar euro, ¿no?, contra dólar para cubrir tu cartera, en la medida en que consideras que es suficiente, ¿no?, ese precio para cubrir la cartera, que si sigue cayendo, bueno, pues con esa cobertura perderás, pero ganarás con tus posiciones en dólares, es decir, que no ganarás más. Y sin embargo, si hay un rebote fuerte, pues estás cubierto. Y al final se trata de extensión, que podría también ser exactamente igual en estos niveles, ¿no?, en niveles de soporte. O sea, la interpretación es exactamente la misma, ¿no? Bueno, en resumen, los movimientos de tipos de interés y de euro, los movimientos del mercado están siendo muy violentos, y de hecho hemos tenido ejemplos, que esto merecería que lo viéramos un poquito aparte, pero bueno, lo comento simplemente. Los movimientos que hemos tenido en PayPal, en empresas que han presentado resultados y que han decepcionado, empresas de crecimiento como Facebook, por ejemplo, que cayó un 20 y pico por ciento, exactamente en 26%, fijaros qué barbaridad, desde aquí hasta aquí, en una sola sesión, un 26%, y se deja un gap monstruoso, ¿no?, entre esta sesión de aquí y la apertura de esta sesión de cuanto presenta resultados. Este gap tarde o temprano debería intentar ser cerrado, pero eso no significa que no pueda caer antes otro 10 o 20 o 30%, ¿no?, y después rebotar. El nivel medio de ese gap, es decir, esta zona de los 275, 280, 200, en esa zona de los 270, 280, será nivel de resistencia, y bueno, pues a partir de aquí esto abre mucho ruido. Pero lo que quería decir es que tanto PayPal como Facebook, como Netflix, el hecho de que una decepción en resultados, en crecimiento, provoque caídas del 20%, te está diciendo, porque esto en otro contexto de mercado igual podría provocar caídas del 5% solo, no tiene por qué ser el precio que pone el mercado. Sin embargo, aquí parece que la tarifa ahora mismo para las decepciones en empresas growth de crecimiento es un 20%, ¿no? Eso nos da idea también del contexto en el que nos movemos, y que también es típico de fases finales de ciclo, de techos de mercado. En los techos de mercado se incrementa la volatilidad y el ruido, y eso tiene su impacto en cuando cogemos un gráfico, porque cuando estamos hablando de techo de mercado estamos hablando de grandes índices como el Nasdaq. Eso tiene su impacto en nuestro escenario de Nasdaq, ¿no? Lógicamente, de las FANG hay otras que no han decepcionado, que lo han hecho bien, y eso pues amortigua los resultados. Eso también pone sobre la mesa la gran ventaja de estar indexado o de utilizar como materia prima los índices. Estar indexado, bajo mi perspectiva, cuando yo lo digo, no significa estar invertido 100% en un índice, sino pues eventualmente utilizar opciones sobre índices o modular la exposición y la agresividad en función del mercado, ¿no? A lo mejor en estos momentos pues pasar a estar invertido en un 60% y aquí volver a estar invertido a un 80%, por ejemplo, en función también del contexto de largo plazo. Esto ya es más matizable y más extenso, ¿no? Aquí quiero simplemente
repasar el mercado. Pero en cualquier caso, en estas caídas que vemos aquí, que en el Nasdaq tienen su impacto como consecuencia de la ponderación de Facebook, pero aún así no se salen de madre, ¿no? Sigues estando dentro del rango anterior de fluctuación, ¿no? Y eso es una gran ventaja que tienen los índices, que reduce esa volatilidad, porque si Facebook decepciona, pues Apple y Amazon sorprenden positivamente y unas cosas con otras se compensan. Ese es el principio de la diversificación, ¿no? Pero en general, viendo los movimientos del euro, de los tipos de interés, el mercado está nervioso, está desconfiado, y eso también es una buena señal, ¿no? Hay algunos, ya os mostraré algunos gráficos de sentimiento que muestran pues que ya hemos alcanzado ciertos niveles de pesimismo, ¿no? Y eso pues está bien, ¿no? Está bien, a ver. El ETF, estaba viendo el ETF de High Yield, que también suele estar correlacionado con la bolsa, ¿no? El ETF de bonos internacionales de High Yield, fijaros la corrección que lleva, ¿no? Y en un entorno de subida de tipos, esto puede terminar afectando a la bolsa. Y bueno, yo creo que aquí debería plantearse ya una consolidación, pero bueno, sin duda es el reflejo del entorno, del nuevo contexto de fondo, la nueva era, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Estas subidas de tipos que estamos viendo, la inflación que se desmadra, nos está diciendo que hay un cambio de paradigma de los growth hacia los value, y eso está bien, ser consciente de ello, no apostárselo todo a ello, pero sí tener claro que eso puede tener consecuencias duraderas en el tiempo, ¿no? Bueno, comentaros rápidamente también el rebote del Bitcoin, que subió pues un 10% por aquí, o por ahí, ¿no? En la sesión aquí, que es curioso, ¿no? Cómo está correlacionado esto, parece como con los mercados también en este caso de tipos, en fin, cómo provoca movimientos, ¿no? Tampoco es que esto, a ver, entra dentro de lo razonable, dentro de, bueno, pues quiero decir, el hecho de que consideremos que aquí hay una burbuja, que esto es un activo que no es un activo real, que tengamos desconfianza, que es mi punto de vista, no significa ni mucho menos que tenga que irse a cero inmediatamente, que no pueda rebotar, en fin, pueda haber ruido o incluso que me pueda equivocar. Es decir, esto entra dentro de lo que es esperable y razonable dentro de los movimientos de este activo. Ha evitado una situación peligrosa. Luego veremos, después de esto, si se vuelve a la baja sería una mala señal, porque sería un fallo alcista. Eso sí que sería una señal peligrosa. Pero bueno, mientras tanto, pues oye, ha superado una pequeña directriz bajista, ha salido de esa pequeña canalización, está por encima de la media móvil, ya está en verde. Bueno, pues puede tener un rebote. ¿Cambia esto la tendencia? De momento no. Bueno, no cambia la tendencia, en realidad lo que no cambia la tendencia es lo anterior, ¿no? Todo este movimiento de aquí no cambia la tendencia. Pero bueno, ahí está la zona de soporte, la zona de consolidación. Paciencia, esto puede fluctuar, puede volver a máximos y luego terminar cayendo, pueden pasar. Esto es volatilidad, de momento es simplemente volatilidad. ¿Que hay una señal técnica de compra? Sí, sí hay una señal técnica de compra. Soporte, aquí. Sí, hay que adaptar el riesgo de la posición a la magnitud de ese soporte, de ese stop, porque significa que esta posición pues hay que darle un margen de caída antes de que pueda saltar el stop del 12%. Y luego ponderar la probabilidad que le demos a que esto pueda tener continuidad del movimiento, que en mi opinión pues tampoco es que sea muy alta, ¿no? Así que bueno, este es el Bitcoin, también un movimiento técnico relevante que hemos tenido esta semana. El petróleo está absolutamente imparable, ya venimos comentando en las últimas semanas lo fuerte que está. Cuando vemos consolidaciones en los mercados, esto es lo mismo que he comentado, cómo detectar, cómo encontrar los ganadores, cuando baja la marea vemos quién nada desnudo, etc. Fijaros cómo el petróleo, los mínimos locales que va marcando cada sesión, en un entorno supuestamente correctivo dentro de materias primas, dentro de mercados, y sin embargo aquí, fijaros, los máximos y mínimos del intradía, que es lo que nos dicen estas velas, son crecientes en el petróleo, nos siguen marcando fortaleza después de un movimiento alcista fuerte, ¿no? Y esto viene incluso de antes, ¿no? Habría muchas más cosas que analizar aquí antes, pero de forma lo más reciente que hemos tenido, esta subida, pues nos está transmitiendo fortaleza. Por supuesto, la fortaleza también implica sobrecompra y en un momento dado te puede meter un susto, consolidar, y que eso sea el final del movimiento, o simplemente un susto para después seguir subiendo. Ese es el ruido y el espacio, el margen de maniobra que hay que darle a activos que han subido y que se han movido muy fuerte. Si trazamos los retrocesos de Fibonacci desde los mínimos o desde los niveles de cierre,
pues vemos que el 23% está en este máximo y este mínimo, el 38% estaría en esta zona de este mínimo, que fue consolidación aquí, y el 61,8% aquí. Bueno, eso podría reforzar la posibilidad de que aquí haga un descanso y consolide, pero en cualquier caso lo que hay aquí es fortaleza, un movimiento de fondo. Bueno, pues veremos hasta dónde puede llegar, pero me parece especialmente llamativo, ¿no? Relevante que sea capaz de formar este tipo de movimientos. El petróleo ya rozando apuntando los 100 dólares en niveles en los que no estaba desde el año 2012, 2013, 2014. Considerando la crisis energética que puede haber a nivel mundial, la falta de inversiones que se han producido en los últimos años, entre otras cosas, como consecuencia de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, pues esto podría tener más continuidad, ¿no? más recorrido. Insisto, dándole margen, espacio, sitio para que se pueda mover el petróleo, que eso obliga a adaptarlo. Ya que hablamos de materias primas, os voy a comentar el cobre, que es otro activo que estoy siguiendo desde hace tiempo, que personalmente incluso me ha saltado algún stop, pero hay que volver a entrar. Es decir, fijaros, os voy a contar la historia de cerca. Fijaros, en esta última sesión del viernes se produce un mínimo local aquí que está por debajo del mínimo local. Y eso en teoría, pues y además vuelve rápidamente a máximos. Esto es una señal de refuerzo de la tendencia de fondo. A pequeña escala, esto que ocurre aquí es lo mismo que ha ocurrido aquí, que es una caída y rebote violento ya en velas diarias que que perfora el mínimo local anterior, pero en balde. Es decir, es un nuevo test de fortaleza alcista que desgraciadamente también barre stops. Es decir, aquí hay una barrida de stops y aquí hay otra micro barrida de stops si estás muy apurado. ¿Cuál es la diferencia entre el trader o el inversor novato, amateur o no con suficiente experiencia y más experiencia? Pues que no importa si te han saltado los stops, si tu perspectiva se refuerza después de ese movimiento, hay que volver al mercado. ¿Por qué? Porque al final lo que te vas dejando en pequeños stops, en pequeños niveles de aquí, lo vas a coger en el momento que cojas el buen movimiento, el movimiento fuerte de verdad. Y aquí recordemos que en velas semanales, en este gráfico del cobre, lo que tenemos es un movimiento de tendencia fuerte en curso desde el 2020. Vale. Eso. A largo plazo es un activo que puede desarrollar muy fuertes tendencias, también erráticas, pero desarrolla movimientos tendenciales fuertes, ¿no? Aquí tiene movimientos erráticos, pero cuando le da por subir lo hace con fuerza. Y yo creo que hay una tesis también fundamental, macroeconómica por detrás. Voy a poner en gráficos en velas mensuales y en un contexto de inflación, pues para mí tiene sentido que planteemos una continuidad por encima de los 6 dólares. Es decir, por encima de máximos históricos. Me gusta ese doble suelo, me gusta cómo arranca todo el movimiento con una inercia en una dirección y rebote en la otra dirección, aunque sea con una explicación. Y también, como os decía, después de haber subido con verticalidad, que esto es como os decía en vídeos anteriores, lo que hace el cobre es corregir en este movimiento desde aquí hasta aquí, que básicamente estamos dentro de la fase correctiva, estos son velas mensuales, insisto, un 23% de toda la subida que va desde aquí hasta aquí. Podríamos trazarlo cogiendo máximos y mínimos, porque como son velas mensuales, seguramente aún así pueden ser movimientos, o lo cogemos de esta manera, pues viene a ser algo parecido, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esta consolidación que tenemos aquí es lateral, es una consolidación bastante estrecha y corrige bastante poco de todo el movimiento alcista que ha tenido anterior. Es una señal de fortaleza. Lo que no te dice es el timing, ¿no? El timing en el que eventualmente puede saltar, pero para mí, en velas semanales, lo que nos dice este gráfico es que, voy a ponerlo aquí abajo, es que pues, hay fortaleza. Para mí es un gráfico de fortaleza. Podemos trazar o bien un triángulo o un rectángulo, una zona lateral de consolidación, que sería esta, y plantear pues, el escenario alcista, ¿no? de continuación alcista. Eso es lo que, en mi opinión, pues, merece la pena perseguir en este gráfico. Y, como siempre, uniendo y hilvanando la técnica del triple screener, uniendo y hilvanando horizontes temporales, podemos plantear, mirar señales técnicas de muy corto plazo para jugar esa continuación alcista. Y para mí, pues de momento, el cobre está en una situación de fortaleza.
Y bueno, pues tenemos ya una situación óptima, porque ahora ya sí que este mínimo intradía que marcó en la sesión del viernes es un stop muy importante que no debe de perforar ya prácticamente ni siquiera ni intradía, y para mí la expectativa es que esto de alguna manera rompa, no sé si tardará 1 o 2 días, pero rompa y rompa también los máximos anteriores y podamos tener un tramo, como digo, por encima de los $6, ¿no? Eso es uno de los activos que más me gusta. Bueno, y vamos a terminar el vídeo con los índices de renta variable. Vamos a empezar con el DAX, que me habéis pedido uno de vosotros. Claro, la bolsa europea, en ese contexto de tipos, pues reaccionó mal y corre el riesgo ahora mismo el DAX y la bolsa europea en general, porque el DAX al final tiene un gráfico bastante parecido al Eurostoxx. Ahora lo vamos a ver. Está amagando la ruptura de soportes, así que ese es el escenario que para mí ahora mismo tendría más sentido después de esa noticia de subida de tipos, no para cambiar de tendencia, pero sí por lo menos para meter un susto y un amago de volatilidad. Y estos son los retrocesos de Fibonacci del DAX, y fijaros que bien encajan en todos los niveles de toda la subida. Cojo el nivel de cierre en velas semanales, nivel de cierre en velas semanales, y analizamos los retrocesos de la subida que va desde aquí hasta aquí. El 23% está justo en estos niveles, es decir, que todavía tiene un margen de caída, una caída que desde los niveles a los que cerró el viernes actualmente es un 4 y pico por ciento, y es poco. Yo creo que si hay un susto y una perspectiva de que el mercado, de que pueda subir tipos, con esta estructura de ABC, pues podríamos plantear, sí, como mínimo desde luego que llega hasta estos niveles, y existiría el riesgo de que nos fuéramos al nivel del 38%, que fue resistencia aquí, soporte aquí, ese sería el retroceso del 38%, y el 61% coincide con estos niveles. No voy a hacer ningún intento de predicción, de anticipación, porque no se trata de eso. Simplemente yo creo que ahora mismo a corto plazo lo que importa es que existe el riesgo de ruptura de este soporte, y creo que tendría sentido. Pero podría ser un ABC, una corrección en ABC. Veremos ahí los indicadores de sentimiento cómo están. Si alcanzan niveles extremos, pues posiblemente la caída pueda detenerse incluso tan pronto como aquí, ¿no? O eventualmente utilizar estos máximos, este doble máximo local que hay aquí, y esta zona de soporte para plantear que vaya hasta aquí, que es algo que suelo hacer. Se queda entre el 23 y el 38, pero rápidamente y rebota, ¿no? Eso podría ser una perspectiva, ¿no? El Eurostoxx, como os decía, es relativamente parecido. Al final es un ABC. En velas diarias lo que tenemos es, en cualquier caso lo que tenemos es todo esto ruido. Como veis, mete unos bandazos muy fuertes, pero sin más, ¿no? Aunque ya tenemos aquí máximos locales ligeramente decrecientes. Bueno, aquí sería una especie de suelo, todos están al mismo nivel. Este máximo local también está ya, como veis, en decreciente. Y bueno, hombre, lo normal a corto plazo que pudiera rebotar, aquí tiene el soporte, esta sería la resistencia, y luego seguir hacia abajo, ¿no? El DAX, pues algo parecido. Con este mínimo local de aquí, que pueda rebotar a lo mejor un poquito, y bueno, para mí la perspectiva ahora mismo es bajista, ¿no? El DAX y el Eurostoxx, que os quería trazar los retrocesos de Fibonacci también, de la misma manera. Hago el proceso para que veáis cómo hago el proceso, ¿no? Ocurre lo mismo, el 23% está un poquito por debajo, y el 38 coincide con estos niveles, y el 61,8 está más fuerte, estaría más arriba. O sea que esto es también una lectura interesante. Quería trazar lo que sería, pues, a ver, una directriz de tendencia alcista, que sería esta especie de canalización, pero bueno, lo que importa es ir a esta zona, y de esta forma podemos calcular un objetivo de caída, que sería pues aproximadamente esta altura, aproximadamente, proyectada desde el punto de ruptura, pues nos daría más o menos lo mismo que antes, ¿no? Que sea esa zona intermedia entre el 38%, con dilatación. Para mí el escenario de fondo es que si llega al 38%, pues es oportunidad. Ahora bien, si los tipos de interés del bono italiano y del bono alemán se siguen disparando, habría una perspectiva peligrosa. Un escenario, una posibilidad sería que al final luego el BCE salga diciendo que no van a subir los tipos, que la inflación se controle, y al final, pues después de este bandazo, y si el mercado ve que no suben tipos, pues que reaccione con violencia, ¿no? Pero bueno, como os vengo comentando, como vengo diciendo desde hace ya bastantes meses, incluso quizá más de un año, yo creo que en el año 2022 entramos en ese cambio de paradigma que estamos viendo, y quizá es el momento más importante de los últimos 12 años del riesgo de estar indexado y de la necesidad de hacer algo de stock picking, ¿no? de centrarse un poquito, por ejemplo, en el tema de que comenta Alex Estebanov del pricing power, de la capacidad de fijación de precios, ¿no? Yo creo que eso es lo que habría que plantearse, ¿no? Vamos a terminar comentando el Nasdaq, que ya lo hemos visto antes, pero bueno, sigue el contexto. Esta sombra superior larga no es que sea especialmente buena, porque al final en velas diarias, ¿qué ha hecho el Nasdaq, ¿no? Con tantas presentaciones de resultados, ha hecho algo que comentamos en un vídeo anterior, que es simplemente la antigua zona de soportes que ha roto con una sombra inferior larga en esta sesión, ahora funciona como resistencia. La media móvil también en este punto funciona como resistencia.
¿Sigue en fase correctiva? Pues sí. ¿Puede ser que esa fase correctiva se rompa y vuelva a rebotar a estos niveles? Sí, porque con lo que han caído Netflix y el Facebook, bueno, pues en fin, esto ya es, bueno, es lo complicado de los mercados, ¿no? No tengo una bola de cristal. Este es el SP500, fijaros, mínimo local, ligeramente crecientes, los rompe y después de una caída viene un rebote. Esto también nos podría indicar que pues, está en fase ya correctiva y que la fase correctiva podría continuar, tanto en Estados Unidos como en Europa, en la bolsa. De hecho, yo creo que, bueno, en un contexto actual como estamos, donde digo lo más importante es saber qué nivel de agresividad necesitamos tener en cada momento, sobre la base de que estamos en fase final de ciclo, pues estamos en niveles de ser poco agresivos y por lo tanto, si estamos respetando esa poca agresividad, estar subinvertidos en un contexto de largo plazo, insisto, aceptando la posibilidad de que pueda subir más al alza, pues, o incluso planteando esa estrategia bajista que comenté, ¿no? Con opciones. Después de toda esta exageración alcista, aquí realmente no ha pasado nada, con lo cual seguimos en situación de ser poco agresivos y hay margen para que el mercado pueda corregir y eventualmente con el paso de los meses o de los trimestres formar esa figura de techo que se confirmaría en ese punto, esto sería el techo y luego plantear eventualmente una corrección un poco mayor que pueda llevar a los precios hasta este rango de precios que sería un buen nivel de entrada en el medio largo plazo, porque esto no dejaría de ser una caída del 40% desde máximos, desde aquí hasta aquí hay un 40% de máximos y estamos hablando del SP500, no del Nasdaq, ¿eh? Y en el Nasdaq ocurre igual. O sea, como comenté en un vídeo de hace ya bastantes meses, ¿qué recorrido alcista le queda? El Nasdaq podría haber agotado todo su recorrido alcista, ¿no? Todo su potencial alcista, creo que lo llamé el post y el vídeo. Pues seguimos ahí en ese contexto, ¿no? Con estas canalizaciones alcistas en el Nasdaq, que suponen una aceleración, todo esto está relacionado con los earnings, con los beneficios que generan las empresas, ¿no? Claro, lógicamente, después de esta aceleración alcista que hemos visto aquí, si las empresas generan menos beneficio, se tiene que producir un ajuste, ¿no? Como mínimo, como decía, pues hasta estos niveles, la base del canal, y si esos earnings se sorprenden o si hay volatilidad, pues incluso meternos otra vez dentro de esta canalización, que es algo que tendría sentido, ¿no? Y eso, como os decía, bueno, trazando los retrocesos, pero bueno, si no hace falta trazar los retrocesos en valores que han subido tanto, tú ya sabes que un retroceso del 38% va a ser prácticamente lo mismo que caer un 38% desde máximos, o sea, un 40%, que es la cifra que siempre redondeo, ¿no? Pues un 40% desde máximos en el Nasdaq significa que nos vamos por debajo de los 10.000 puntos. En algún momento en el futuro, no estoy diciendo ni mucho menos que sea ahora, ¿no? Ese sería para mí el punto de entrada atractivo. Y ese 40% de caída desde máximos también sería algo atractivo desde el punto de vista teniendo en cuenta los excesos anteriores, ¿no? Cuando hay excesos al alza, también suele haber excesos a la baja. Y por eso creo que ahora habría que exigirle ese descuento, ¿no? esa caída desde 40% desde máximos, desde un punto de vista del inversor de largo plazo. Entre medias se puede sacar una rentabilidad vendiendo puts, porque la volatilidad está siendo muy alta, y la verdad es que la venta de puts, por ejemplo, con estos niveles de aquí o estos de aquí, que son entre un 25 y un 40% de máximos, una caída de entre un 25% te está dando una rentabilidad de entre el 4 y el 6%, que no está nada mal ganar un 4 o 6% como si esto fuera renta fija, a la espera de que esto pueda caer por lo menos un 20, un 25, 40%, pues es una estrategia que me parece también bastante atractiva, ¿no? Bueno, termino con el repaso sectorial, con el gráfico ya en velas diarias, vamos a ponerlo, para que veáis un poco la gran diferencia sectorial que hay. Lógicamente todo esto viene penalizado por el subsector de Communication Services, que es donde está Facebook, y eso pues tiene su impacto, pero la diferencia de configuración técnica, ya sabéis que lo que desde un punto de vista chartista hay que mirar son la diferencia de esos máximos y mínimos locales que van haciendo crecientes o decrecientes, que la diferencia que hay entre el sector de Communication Services o el sector de energía, que tiene un gráfico totalmente diferente, ¿eh? Aquí hay una sombra superior larga, que podría ser un aviso de un principio de corrección, sobre todo si abrimos con gap bajista la semana que viene y empezamos a corregir, pero en cualquier caso, al margen de lo que haga a corto plazo, esto es una lectura de fortaleza. El sector financiero, que bueno, tuvo su caída un poco al vacío y ha rebotado bastante bien. El sector de la tecnología, que sería un poco el equivalente al Nasdaq, pues ha hecho un rebote hacia el antiguo nivel de soporte, ahora convertido en resistencia, ¿eh? Entonces esto para mí también tiene un aspecto de poder corregir. Y bueno, materiales, utilities, para que veáis un poco el aspecto industrial en velas diarias, healthcare, salud.
Healthcare ha sufrido una caída bastante rotunda desde máximos y estaba en una situación de máximos, y sí, pero claro, también el tema de los tipos le afecta. Pero bueno, no me atrevería tampoco a sacar más conclusiones. Consumo discrecional, consumo básico. Ya sabéis que la diferencia es que el consumo discrecional es el consumo, digamos, que en fase de crisis no es obligatorio que los consumidores hagan, y el consumo básico son empresas que realmente sí que tienes que consumir igual. Es decir, este sería más el cíclico y, perdón, el discrecional sería más el cíclico, este sería el consumo básico, que sería el fuerte, ¿no? el más defensivo, ¿no? Entonces, es interesante eventualmente buscar empresas dentro de este sector, ¿no? de consumo básico, ¿no? De donde pueden estar eventualmente pues, las Domino's Pizza, por ejemplo, o McDonald's, o empresas de ese tipo, ¿no? Aunque no sean de ese sector, pero con esa filosofía de empresas resistentes a entornos de crisis, ¿no? Que yo creo que es un buen enfoque, ¿no? Pero asumiendo la volatilidad que eso pueda tener, ¿no? Vamos a echar un vistazo a los emergentes para ver cómo están. Bueno, no veo nada extraordinario. Y uno de los ETFs que hemos venido siguiendo, y con esto termino para no alargarme demasiado, que es el Russell 2000, empresas de pequeñas, small caps, combinada con growth. Son dos aspectos un poco complicados y, en fin, pero sobre todo growth, de crecimiento. Bueno, pues esto sigue siendo lectura de tendencia bajista, ¿no? De debilidad y tendencia bajista, o sea que aquí sigue habiendo debilidad. Bueno, pues nada más, ha sido un repaso un poco rápido y un poco por encima para ver un poco los aspectos. El objetivo de estos repasos es simplemente ver la realidad de frente, ver los mercados, qué está produciéndose, buscar una lógica a lo que está ocurriendo, subida de tipos de interés, rebota el euro, rebota el Bitcoin, pero bueno, eso ya es otra historia, pero rebota el euro, y las bolsas europeas, que hasta ahora parecía que estaban un poco más protegidas, amagan corrección, y mi escenario sigue siendo que bueno, veo más riesgo bajista, sigo viendo más riesgo bajista en el Nasdaq que en las bolsas europeas, pero a corto plazo, pues tanto el DAX como el Eurostoxx sí que están amagando algún susto un poquito más importante. O sea, básicamente un susto por debajo de estos niveles de soporte que hasta ahora habían aguantado. Ha habido un ataque aquí, más fuerte, segundo ataque, a la tercera bala vencida, pues podría ser. Lo importante realmente no va a ser eso, sino va a ser que observemos cómo se produce y qué pasa después. Si esa caída es suave, si es muy fuerte, muy violenta, si después de producirse rápidamente el mercado rebota o no, si ese rebote se vuelve a meter dentro del rango lateral o simplemente se para aquí y luego vuelve a caer y amenazar el mínimo local anterior para continuar a la baja. Eso es lo que tendremos que ir viendo en las próximas semanas, pero globalmente, que es mi conclusión, en un contexto de debilidad, yo creo, de la renta variable, y en un contexto de peligro, porque si los tipos de interés se descontrolan más, pues la situación se podría descontrolar. Al final no es tan importante el que tú anticipes o predigas, porque aquí no hay predicción que hacer, es que esto va a ser el principio de un crack, sino el hecho simplemente de que a corto plazo hay sesgo bajista, debilidad, riesgo de corrección, y entonces o te cubres o reduces exposición, reduces riesgos y esperas, wait and see, ¿no? Y esperas y ves. ¿Que luego vuelves a entrar? Pues vuelves a entrar, pero esperas un poquito que la guerra y el riesgo lo asuman otros, ¿no? Bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto en un nuevo